Pedro García, fiel seguidor de don Miguel Hidalgo. Les contaré sobre los 10 años de la Guerra de Independencia de México, en la que participé. Recuerdo que el cura de Dolores, Miguel Hidalgo y otros, de manera secreta se reunían para planear un levantamiento armado en busca de la independencia de México. Tenemos que acabar con esto. Queremos libertad para los pueblos. Hay que levantarnos en armas. Que sea en diciembre de este año. Mejor en octubre. Le avisaremos al pueblo. Entonces ya está, nos levantaremos en armas. Poco tiempo después, la conspiración de independencia planeada para octubre de 1810, había sido revelada por el capitán Arias, ante el comandante general militar de Querétaro. Dile a don Miguel Hidalgo que salga lo más pronto posible de Querétaro, porque el capitán Arias nos ha delatado. Dile lo más pronto posible. Dile que le daré tiempo para que escape. Don Miguel Hidalgo nos ha traicionado. ¿Quién fue? El capitán Arias. Mi esposo me mandó que salga lo más antes posible de Querétaro. Él le va a dar tiempo de escape. Tenemos que avisar al pueblo. Después de enterado de la situación, Hidalgo mandó traer a su hermano Mariano Hidalgo, a Vallesa y a don Jacinto Santo Villa, hombres de su confianza, para tomar acciones inmediatas. Vamos, Vallesa, en este momento tendremos que aprender a los eclesiásticos gachupines. Tú, Mariano, a los comerciantes gachupines. Aldama, lo mismo. Don Santos Villa, la misma tarea. Todos a la cárcel sin intereses. En la madrugada del 16 de septiembre, la mayor parte de los europeos gachupines estaban en la cárcel. Muy de mañana llegaron los indígenas y campesinos pobres a misa dominical como era su costumbre, sin embargo no se escuchaban las campanadas. Desconcertados se preguntaban entre sí lo que ocurría. Mis amigos y compatriotas, ya no existe para nosotros el rey ni los tributos. Esta gabela vergonzosa que hemos llevado durante 3 siglos tiene que acabar. Han sonado las campanas de la libertad. Os invito a unirse a esta noble causa. Sin patria y libertad estaremos muy lejos de la felicidad. Esta causa es santa. ¡Viva pues la Virgen María! ¡Viva! ¡Viva la América por la cual vamos a combatir! ¡Viva! Y así fue, como cada quien se armó con garrotes, hondas, lanzas y machetes. Al pasar por Atotonilco tomamos la imagen de la Virgen de Guadalupe como estandarte de guerra y que pronto llegaríamos a Celaya. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva! ¡Que mueran los gachupines! ¡Que mueran! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Que viva América! ¡Viva! ¡Que mueran los gachupines! ¡Que mueran! Cuando llegamos a Celaya, los gachupines se defendían, pero al darse cuenta de la magnitud del ejército corrían temerosos. Recuerdo que el cura Hidalgo, antes de cualquier ataque, escribió una carta que luego nos leyó. En ella explicaba a las autoridades los motivos de la lucha y les pedía de manera pacífica se entregaran.
nos enteramos que el intendente Riaño leyó la carta que decía, entre otras cosas, después de 300 años de humilde y vergonzosa dominación española, el pueblo quiere su independencia. No se ha ejercido violencia con los peninsulares, pero se considera que su permanencia es un obstáculo para los fines que se persiguen. Por lo tanto tienen que abandonar la Nueva España. Pidió Riaño a los grandes acaudalados que se refugiaran en la Alhóndiga de Granaditas, en el momento mismo en que inició la más cruenta guerra por la independencia de México. Se libró una batalla sangrienta en la que resultamos vencedores los insurgentes. Allende le recriminó a Hidalgo haber perdido el control del movimiento, ya que los insurgentes tomaban venganza por cuenta propia, contra quienes consideraban sus opresores. Poco después, nos enteramos que Allende en el Monte de las Tres Cruces, fue vencido por el ejército realista. En los primeros meses de 1811, se informaba a las autoridades virreinales que los insurgentes tenían bajo su control Dolores, Atotonilco, San Miguel, Celaya, Salamanca e Irapuato. Tengo que decirle algo, los insurgentes tienen bajo su control a Celaya, Dolores y Irapuato. Y ahora se dirigen hacia el norte de la ciudad por armas. El ejército realista nos había sorprendido y capturado a los principales líderes del movimiento. Me entristecí y sufrí al enterarme que también habían apresado a Allende y su hijo Indalecio, a Aldama, a Abasolo y muchos otros, y que al cura se lo había llevado la Santa Inquisición. Aldama, Hidalgo, Allende e Indalecio se les acusa por conspirar contra la Nueva España, con pena de muerte en el paredón. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Libertad! ¡Fuego! Algunos fueron por el cura José María Morelos, y otra parte de las tropas de Allende se habían quedado en Saltillo, a cargo de Ignacio López Rayón, y retomaron la lucha. El general Rayón y otros letrados, fueron los primeros en escribir las ideas para formar un gobierno nacional americano. Así que para el día 19 de agosto de 1811 decidieron establecer una Junta Suprema Gubernativa. El cura José María Morelos y Pavón, había logrado organizar al ejército del sur y después de haber librado innumerables batallas llegó a Chilpancingo. Se enteró de las acciones de Rayón y de inmediato Morelos y su gente se unieron a la causa sin descuidar la guerra. Poco tiempo después llegaron malas noticias al Congreso. Compañeros y compañeras del Congreso, acaban de llegar las noticias de que el capitán Matamoros ha sido apresado por el general Agustín Iturbide en Michoacán el 5 de enero de 1814. Matamoros y su ejército se les acusa por conspirar contra la Nueva España, con pena de muerte en el paredón. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Y que Hermenegildo Galeana ha muerto en batalla en Oaxaca en julio del mismo año. Y así el trabajo intelectual se fortaleció.
redactaron en Apaxingán el 22 de octubre de 1814 la primera Constitución Política del Pueblo Libre. En ella la soberanía nacional quedó representada a través del Congreso. Los que allí se reunían se comprometieron a hacer de México una nación libre e independiente. Por primera vez sentimos que habíamos ganado y que la muerte del cura Hidalgo y los otros había valido la pena. Sin embargo, luego me enteré que los del Congreso se habían enojado con el cura José María Morelos y Pavón y con otros por defender los derechos de la mayoría del pueblo. Y que habían disuelto el Congreso, así que Morelos e Ignacio López Rayón volvieron al campo de batalla, pero al cura lo apresaron el 5 de noviembre de 1815 y al igual que Hidalgo, lo fusilaron en diciembre del mismo año. José María Morelos y Pavón se te acusa por conspirar contra la Nueva España con pena de muerte en el paredón. ¡Preparen! ¡Apunte! ¡Fuego! Supe que de todos esos líderes, había 3 que seguían peleando por defender los intereses de la mayoría de la población pobre, se llamaban Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Manuel Mier y Terán, quienes a pesar de que el Congreso se había disuelto apoyaron a la Junta Suprema Gubernativa, donde José María Izazaga, José San Martín, Víctor Rosales y el padre Torres seguían pensando y escribiendo lo mejor para la nueva nación. Ha sido difícil ponerse de acuerdo sobre quién debe dirigir la constitución de esta nueva nación. Y más difícil llegar a ser un Estado, es decir, tener una constitución política que nos beneficie a todos, pero estoy seguro de que este nuevo grupo que piensa como los que iniciamos el movimiento en 1810 podrá llegar a un acuerdo para el bien común. Córtale, güey. Mejores nocturnos. Queremos salga de Querétaro. Salga lo más pronto posible de Querétaro. Porque ¡no sé! Es que me ve muy bien. Porque no están delatados. Don Miguel Hidalgo, Don Miguel Hidalgo, Don Miguel Hidalgo, Don Miguel Hidalgo, nos han traicionado. ¿Cómo es que ocurrió? ¡Ay! Mi esposo me mandó que salga rápido de Querétaro porque el capitán... Don Miguel Hidalgo nos han traicionado. ¿Quién fue? El capitán, el capitán, el capitán, el capitán. ¿Ya no hay nada, güey? Los acomedidos, güey. A ver, ¿qué tal se siente la tensión antes de filmar? Hijos de tiranía y servidumbre tiene que acabar. Han sonado las campanas de nuestra libertad. Han sonado las campanas de la libertad. Os invito a unirse. ¡Ay, chino! Betsy! Anda. No, espérate, habla más rico. Tengo que decirle algo a los que se han venido acá. No, ya, Eh. Tengo que decirle algo a los que
No se oye. Cállate. ¿Ya? Grabando.